Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Ángel Nóbrega y hemos llegado al día 15 de ayuno y llegamos a el inicio de la tercera semana, una semana muy especial donde Dios nos llama a estar preparados para recibir un derramamiento especial de su Espíritu. Por lo tanto, en esta semana Dios quiere que todo obstáculo y todo lo que está impidiendo que nosotros seamos llenos completamente de su Espíritu, eso sea quitado. Por tanto, vamos a leer entonces en Joel 2, 28, 29, que es la palabra rema que Él tiene para nosotros en esta semana. Cuando hablamos de rema, estamos hablando de esa palabra viva y activa, ¿verdad? Que se hace viva en nosotros y que ella está allí y hasta que se cumpla no deja de ser un rema, o sea, ella está allí y ella va a permanecer. Dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Entonces, ¿después de qué? Si usted se da cuenta, cuando leemos todo el capítulo de Joel, podemos darnos cuenta de que el capítulo comienza el profeta hablando de que debe haber arrepentimiento. Después del arrepentimiento, Dios promete restauración y después de esto es que dice que se va a derramar su espíritu. Entonces fíjense que cuando él está diciendo después de esto, se está refiriendo a después del arrepentimiento y después de la restauración en nuestra vida. Por eso es importante pasar por estas dos etapas primero. Ahora, restauración, ¿qué significa? Restauración significa reparación de algo que está mal, recuperación de una situación anterior, y también restaurar es poner en orden en nuestra vida. Eso tiene que ver también con sanar heridas, ¿ok? Y reconstruir murallas en nuestra vida. Recordemos que la muralla, una de las murallas que tenemos es la fe. Cuando la fe de nosotros se debilita, entonces empezamos a abrir unas grietas y por allí, bueno, se van colando cositas. Dios quiere que todo eso esté restaurado. Por eso, después del arrepentimiento viene una restauración. Y después que estamos restaurados, ¿verdad? Entonces se derramará su espíritu, como dice acá el versículo 28, sobre todo el género humano. Y dice que los hijos y las hijas profetizarán, es una promesa, que tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días, ¿cuáles días? En estos que estamos viviendo ahora. Derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Pasamos entonces aquí nos queda claro que esta semana es importante, ¿verdad? Que nosotros nos evaluemos y estemos claros de que necesitamos hacer estas dos etapas, pedir esta restauración para que podamos recibir esa llanura completa, como debe ser. La palabra para el día de hoy está en el Salmo 18, 28, 29 y dice así, y tiene mucho que ver entonces con esto de que para que haya un derramamiento al 100%, yo tengo que estar completamente bien, ¿verdad? Debo estar bien restaurado. Entonces dice así la palabra de Dios en el Salmo 18, 28 y 29, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, hay algo importante. Con el Señor nosotros podemos hacer cualquier cosa y podemos ser invencibles. Porque dice, contigo desbarataré ejércitos. O sea, solo no, pero con Dios lo puedo hacer. Y con Dios asaltaré muros. O sea, con Dios me hago aguerrido, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios el que viene y me empodera, me llena de ese poder. Y yo, si era cobarde, bueno, de repente me viene una valentía y una fuerza que digo, ¿de dónde salió? De Dios, de Dios. Él hace eso, pero para que eso pase, tiene que suceder lo primero. Y entonces aquí el salmista reconoce cuando él dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Qué es la lámpara? La lámpara, según Mateo 6:22, dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Versículo 23. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Qué densa será esa oscuridad si todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces fíjese aquí que cuando él habla de que Dios enciende su lámpara y nos dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo, es porque nosotros a través de la vista, nosotros vemos cosas, percibimos cosas y eso que vemos
nosotros lo llevamos al pensamiento y por ahí puede entrar ¿qué? El pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Las tinieblas. Entonces dice, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Depende de lo que tú veas, de lo que tú percibas y cómo sea tu mente, entonces habrá luz. Pero si tu ojo es malo, tenemos que tener cuidado porque lo que entra en nuestros ojos, ¿verdad? Nosotros vemos y eso que vemos empezamos a tener pensamientos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces dice que el cuerpo estará en tinieblas. Entonces, fíjese que cuando dice Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, es que Dios es la luz. Y cuando viene la luz de Dios a nosotros, la luz expone las tinieblas, o sea, esas áreas de mi vida que están en tinieblas, eso sale a la luz, eso el Espíritu Santo enseguida te redarguye y te dice, hey, aquí hay unas áreas que no están bien, porque la luz de Dios va a exponer las tinieblas. Y quiero decirte que donde hay tinieblas hay pecado. Donde hay tinieblas, ¿qué hay? Hay pecado. Por lo tanto, fíjese que todavía hoy, el primer día que hablamos del derramamiento del Espíritu, todavía hoy nos está tocando la puerta, tum, tum, ey, si hay tinieblas, no me puedo derramar. Entonces, nosotros somos como una casa. La casa tiene muchas habitaciones. Es como que tú le digas a Dios, bueno, Señor, entra aquí a la cocina, a la sala, al cuarto, pero al baño no. Eso es porque ahí hay tinieblas. Entonces hay áreas que a veces nosotros no queremos que Dios controle. Y hoy Dios quiere darnos esa oportunidad de prepararnos, como dice la semana, dice, preparémonos para que el Espíritu de Dios se pueda derramar completamente. Entonces, la luz expone las tinieblas. Hoy es el día en que le vamos a decir, Señor, ¿qué áreas en mi vida están aún en tinieblas? O sea, ¿qué áreas de mi vida hay pecado? Para que entonces se pueda cumplir la última parte del versículo que nos dice que con él nosotros desbarataremos ejércitos, o sea, nosotros saldremos victoriosos en la guerra espiritual, porque su presencia nos va a ayudar en todas las batallas y entonces sí podremos salir invictos. Amén. Entonces vamos a orar con esta palabra, porque de verdad queremos llegar al último día donde Dios pueda hacer cosas y no decir, bueno, yo recibí un poquito, bueno, yo recibí por la mitad. No, nosotros tenemos que recibir el 100%. Tenemos que tener esa disposición. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia porque en esta semana nosotros queremos prepararnos para recibir este derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. No sabemos cómo será en cada uno de nosotros, pero de lo que sí estamos seguros es que tú harás algo grande y algo nuevo en nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, delante de ti y queremos, Espíritu Santo, abrirte nuestro corazón y queremos que tú entres, Señor, a nuestra vida y que tú, Espíritu Santo, que tú empieces a inspeccionar toda mi casa. Mi casa es mi vida. Empieza a inspeccionar toda mi casa, mi vida, y donde tú entras, yo te dejo entrar a todas las áreas de mi vida, a mis sentimientos, a mis emociones, a mis pensamientos. Yo te dejo entrar a todas estas áreas, Dios mío, porque tú eres la luz y donde está la luz echa fuera las tinieblas. Tú sacas la luz, tú las expones, Señor, y la luz hace que las tinieblas retrocedan. Por eso yo quiero, Espíritu Santo, que hoy tu luz alumbre mis tinieblas, como decía el salmista David. Él sabía que tú alumbrabas todo lo que había allí y porque él ya había tenido una experiencia contigo, porque él ya sabía que tú sacabas todas las cosas a la luz, que nada quedaba oculto. Y él quería vivir en tu presencia y él quería vivir bajo tu bendición. Hoy nosotros queremos lo mismo, Señor. Hoy queremos ir a otro nivel espiritual. Nosotros queremos, Señor, estar fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Y para eso hoy entregamos todas nuestras vidas, entregamos, Señor, todo nuestro carácter, entregamos todo, Señor, nuestra alma, donde están las emociones, los sentimientos, donde está la voluntad, donde está nuestra mente, Señor, los pensamientos, todo esto lo entregamos a ti y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación de aquellas cosas de las cuales nosotros no nos hemos arrepentido, cosas que debemos cambiar y que no estamos claros, que sea tu Espíritu Santo convenciendo
Señor, de aquellas cosas, de aquellas áreas en nuestra vida que debemos cambiar. Padre, necesitamos ser íntegros. Si ha fallado la integridad, hoy expon a la luz esto, sácalo a la luz, que nosotros podamos estar claros cuáles son las fallas. Si hay mentira, Padre, exponla. Si hay engaño, si hay falsedad, si hay confusión, cualquier tipo de situación que haya, exponla a la luz, que nosotros estemos, Señor, muy conscientes de las cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Padre, queremos pasar a ese otro nivel de ser específicos en nuestra oración y no decir, Señor, perdóname cualquier pecado que yo haya tenido o que yo tenga, porque eso es no estar claro en lo que estoy bien y en lo que estoy mal. Hoy, Espíritu Santo, abre el entendimiento, trae a la luz aquellas cosas que tú sabes que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque nosotros queremos esta promesa. Nosotros queremos que tu espíritu sea derramado sobre nosotros, que somos unas vasijas, Señor. No queremos que nos caiga un poquito, no queremos estar a la mitad. Nosotros queremos que se derrame y se desborde. Y por eso venimos delante de tu presencia, Dios, para que nosotros podamos estar unidos a ti y tú unido a nosotros, de tal manera que nosotros podamos, Señor, en cada situación levantarnos y conquistar, levantarnos y asaltar, como dice la palabra, todo muro, derribar todos los obstáculos, pasar por encima de toda dificultad y siempre salir victoriosos, creyendo y reconociendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Que sea tu mano sobre nosotros y que, Señor, cuando venga este derramamiento y hayan estos sueños, podamos tener la interpretación de los sueños como Daniel. Y, Señor, cuando hayan visiones, podamos tener las interpretaciones de las visiones, para que seamos un pueblo entendido, Padre. En el nombre de Jesús, hoy entendemos también, Señor, esta palabra, que solo tu Espíritu se derramará después de que haya un arrepentimiento genuino y también después de que tú hayas traído restauración. Oramos por la restauración de nuestra vida, Dios. Oramos para que todo desorden y todo caos salga de nuestra vida. Echamos fuera todo espíritu de desorden, de caos, al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús, que aún se refleja en nuestras casas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que tú pones en orden. Toda persona que no está casada va a poner en orden su vida, se va a casar, o sea, que vive en concubinato, va a poner en orden su vida. Toda persona que tiene cosas ilegales se va a poner en orden y va a hacer los documentos legales. Y así hay muchas cosas que Dios va a ir revelándote que tienes que colocar en orden en tu vida. Y Él también va a traer sanidad de las heridas. Señor, pedimos esta sanidad, pedimos restauración de nuestra alma también, restauración de nuestras emociones, Padre, porque si no, no vamos a poder recibir nada si tú no traes restauración, Padre. Tú eres el que colocas ese bálsamo, tú eres el que sana, Señor, el alma herida y esta alma herida que a veces está como un vaso sin el fondo. A veces entra a tu presencia, pero sale, se va, porque no hay un fondo, no hay nada que aguante ese vaso. Por eso pedimos, Señor, que nuestra alma, si está así como un vaso que no tiene fondo, que tú le coloques ese fondo para que cuando venga tu llenura, nosotros la podamos recibir, Señor, la podamos recibir por completo. Desde ya oramos, Señor, por sanidad de nuestro corazón también, para que esa sanidad se quede allí y sea completa a lo largo de toda esta semana. Que a lo largo de la semana, Dios mío, tú nos ayudes a restaurar, Dios, la fe, a restaurar, Dios mío, el carácter también, porque sabemos que nuestro carácter es lo que nos impide a veces avanzar, Padre. Necesitamos el carácter de Cristo, lo sabemos, pero nos cuesta, Señor. Por eso oramos porque tú puedas ayudarnos, Señor, y puedas restaurar todas las áreas de nuestra vida. Restaura emociones, Dios mío, también. Restaura, Señor, personas que están heridas por situaciones que han vivido, relaciones que se han dañado en la misma iglesia, en familias. Hoy pedimos que tú traigas sanidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que nos estás preparando para llenarnos de tu presencia y sabemos que el último día del ayuno será un día especial para cada uno de nosotros. Por eso pedimos, Señor, que cada día, desde este momento que tú nos
das esta palabra, Señor, seguirá siendo rema no solo este día, sino todos los días hasta que se cumpla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos a continuación con la profetisa Ana Victoria Sanz y la palabra que Dios tiene para nosotros a través de ella. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos, que la paz del Señor sea sobre su pueblo y sea el Señor abriendo el entendimiento de su remanente, los ojos de su pueblo sean abiertos. Tomamos la autoridad para prohibirle al enemigo, al príncipe de este mundo, que siga encegueciendo el entendimiento de los incrédulos y sean abiertos sus ojos espirituales para que puedan ver la luz admirable de Cristo. Sea el Señor ministrando a cada uno de ustedes. Qué palabra esta tan buena que el Señor ha transmitido a través de nuestra pastora María Ángel. El Señor ministrándonos de forma sencilla y enseñándonos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Sea dispuesto el corazón de cada uno de ustedes para recibir la palabra, para recibir esa palabra que nos abre a nosotros los ojos para ver el camino hacia donde debemos andar. Porque lámpara es a nuestro pie su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Mientras nosotros estamos en oscuridad, caminamos a tientas. Mientras estamos andando en lo oscuro, tropezamos, caemos, fallamos. Pero cuando la luz se hace visible, cuando la luz está allí, todo lo que está en el lugar se hace visible, podemos saber por dónde caminar y qué esquivar para no tropezar. Amados hermanos, seguimos en este tiempo de estos 21 días de ayuno y hoy es el primer día de esta semana última. Esta última semana es el día, la semana del derramamiento, o sea, la preparación de nuestro corazón para que el Espíritu del Señor sea derramado sobre cada uno de nosotros. El Señor quiere derramar su Espíritu a su pueblo, quiere hacer como en esos tiempos del Pentecostés, que su Espíritu sea derramado sobre su pueblo de una manera en que nosotros recibamos ese poder. Hay muchas personas que discuten que si el bautismo es, que si nosotros no estamos bautizados. Muchas doctrinas dicen que el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya lo recibimos todo y hay una diatriba de aquí a allá. Nosotros nos vamos a mover a la luz de la palabra y vamos a entender y a dejar que nuestro espíritu conectado con el Espíritu del Señor, en un solo Espíritu, es el mismo Espíritu guiándonos a toda verdad. Nosotros nos movemos en eso y vamos a movernos creyendo que el Señor nos va dirigiendo. Aquí en este ministerio el Señor ha traído hermanos de todas las denominaciones, hermanos pentecostales, hermanos de la iglesia bautista, de la iglesia de Obice, de las asambleas de Dios, de la iglesia Luz del Mundo, de las diferentes denominaciones que hacen vida en Venezuela y que de alguna manera u otra cada uno tiene su forma de ver y de acuerdo a las doctrinas que se les ha enseñado lo que es el Espíritu Santo. Entonces muchas personas de pronto les choca la palabra de decir del derramamiento del Espíritu Santo, bueno, el bautismo del Espíritu Santo, y yo creo que en este momento todo el pueblo de Dios lo único que debe disponer en su corazón es: Señor, enséñame, Espíritu Santo, enséñame, y yo quito toda la estructura que yo tengo, quito toda la estructura y dejo simplemente que tu Espíritu me enseñe a mí hoy, como si estuviera
recién convertido, como si estuviera en el primer tiempo en el cual nosotros no habíamos escuchado nada de nada, nadie nos había enseñado doctrina y disponíamos nuestro corazón a que el Señor nos enseñara. Hoy dispongamos nuestro corazón, vamos a abrir nuestro corazón a que el Señor nos enseñe qué quieres enseñarnos, cómo debemos nosotros disponer nuestro corazón para recibir ese derramamiento de tu espíritu, tal como habla Joel, que en aquel tiempo se derramará su espíritu. Hemos llevado una vida bastante monótona, nuestra vida es prácticamente es fácil de describir nuestra vida cristiana, es fácil de describir. ¿Cómo es la vida de un cristiano normal, regular? Bueno, todos los domingos vamos a la iglesia, nos preparamos en la casa antes de ir en la iglesia, si es una familia, empezamos a discutir, apúrate, que sal rápido, que vamos a llegar tarde a la iglesia, y corre para acá, y bueno, y tú vas allá, y yo no tengo ganas hoy de ir a la iglesia, pero bueno, voy a ir porque no vaya a ser que el pastor vaya a pensar que uno se ha ido para el mundo. Y así cada uno en sus respectivas diatribas que tiene cada domingo, porque el enemigo le pone muchas cosas, y entonces cuando va a salir, concha, les echó a perder el carro, ay Dios mío, voy a llegar tarde al culto, y entonces bueno, vamos al culto, cuando llegamos a la iglesia, oye, llegamos tarde, nos perdimos la alabanza, bueno, pero llegamos por lo menos a la predicación, y cuando estamos en la prédica, bueno, ay, el hermano se está tardando bastante, un poco, bueno, ya se suponía que era una hora lo que iba a hablar, 40 minutos, y mira, el hermano ya lleva una hora hablando, y qué broma, y así pasan muchos domingos en la vida de un creyente. Pregunto si alguno de ustedes ha pasado algún domingo así, un domingo ha peleado justamente el día que le tocaba predicar, si la pareja de ustedes, su cónyuge, ese día pelearon porque la ropa que se iba a poner, que tal cosa, y cuando iban en el carro, pues, bueno, le provocaba estrujar a su mujer, porque parecía una gotera continua con ta, y usted preparándose con su mente que tenía que ir a predicar, y bueno, un montón de cosas que pasaron. O sea, la vida práctica que se lleva por lo general en el Evangelio. Normalmente llegamos todos ahí a ver, bueno, me cogieron el puesto, bueno, me sentaré aquí atrás para que el pastor no se dé cuenta que yo llegué tarde, ¿ok? Eso es más o menos como se lleva. Los días martes, por lo general, hacen cultos de oración, y bueno, ¿será que voy, que no voy, que si voy? Y a veces es el Evangelio bastante monótono, aburrido, repetitivo, que es la vida de un creyente. Mi vida es la devoción, la alegría, esa sensación, ese éxtasis de estar delante de la presencia del Señor. Es eso lo que es. Y mi vida es ese deseo de leer la palabra, de comer y comer la palabra del Señor, de estar horas adorando al Señor y de estar horas, tiempos tras tiempo en oración, en esa búsqueda, en esa presencia. Me sale devoción o simplemente me cargo a garrochazos. ¿Quiere el Señor que llevemos una vida así? No, sino una vida que de nosotros salga un fluir que vaya como un manantial en nuestras vidas, que fluya como un río que salta para vida, que sale de nuestro interior como ríos de agua viva. Que todo eso que dijo Joel se ha cumplido en nuestros tiempos. Sí, el tiempo de Joel, ¿cómo estaba todo, amados hermanos? En el tiempo de Joel todo estaba desolado. En el tiempo de Joel solo había un sequedal. No provocaba nada. Díganme, ¿qué ganas de adorar había en ese tiempo? ¿Qué ganas de leer, de buscar? No provocaba. Aquello era una sequedad. Un desierto. La vida estaba seca, árida.
así como en estos tiempos hay sequedad, hay unas vidas llenas de aridez. Hay iglesias, pero ¿dónde está el fluir? Las iglesias solo tienen como una especie de clubes, de esos clubes. Ahí la gente va cada domingo, se reúne, habla y tal, y qué sé yo, hacen actividades, campamentos, pero hasta allí, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está ese poder para sanar a los enfermos? ¿Dónde está ese poder para levantar a los que están caídos? ¿Dónde está ese poder para liberar a los que están presos, los que están cautivos? ¿Dónde está? Vamos a revisarnos. Los hermanos tienen miedo de orar. Le dice, hermano, oré por el fulanito. Y, ay, Señor, ¿será que oro? Y con ese miedo y ese temor, vamos a ver cuáles son los problemas que están afectándonos a nosotros para que el Espíritu del Señor sea derramado sobre nosotros. Una de las primeras cosas que impiden que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas es las estructuras de las que hemos venido hablando, un montón de parapetos y argumentos que hemos levantado y que de alguna u otra manera vemos como que si eso es el Pentecostés, bueno, fue algo que pasó, pero que no necesariamente tiene que pasar. Algo que fue para aquellos apóstoles y discípulos y todos los que estuvieron en el aposento alto, pero no exactamente tiene que pasarme a mí. Entonces nos conformamos sencillamente con leer Hechos 2 y leer del libro de los Hechos, que dice que es el libro de los Hechos de los apóstoles, pero realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y ahí simplemente vemos narrado cómo el Espíritu Santo se movía, hacía, levantaba, hacía tantas cosas. Pero déjenme decirle que ese libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Aún falta escribirse allá en el cielo los hechos del Espíritu Santo que van a hacerse a través de este remanente de Dios de Venezuela, de este remanente de Dios que se levanta en este tiempo, de este remanente de Dios que cree que lo que habló Joel es también para este tiempo, que lo que habló Joel es también para él, para mí, de forma personal, que yo soy en este tiempo esa persona donde el Espíritu del Señor se va a derramar sobre mí. Hablamos que una de las cosas que nos impiden que el Espíritu del Señor se derrame sobre su pueblo es la incredulidad, la falta de fe en cada una de esas palabras que el Señor nos ha dado y que son vivas cuando nosotros las creemos y que saltan para vida cuando nosotros creemos que esa palabra no es una letra escrita en un libro negro llamado Santa Biblia, sino que es una palabra escrita para mí y dicha por el mismo Dios directamente a mi persona, y que esa palabra viene a cobrar vida en mí en el momento en que yo la creo. Pues de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán los sueños, ancianos y visiones, los jóvenes. En esos días, ¿cuáles días? El día de hoy, en estos tiempos, en estos días, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En estos días, ¿cuáles días? En estos días del año 2022, el Señor derramará su espíritu en este tiempo en que yo estoy escuchando esta palabra, que es la palabra de Dios, y esta palabra entra por mis oídos y yo la creo en este tiempo del año 2022. Las tierras están áridas.
Nuestras vidas están secas. Pero el Señor dice que va a derramar su espíritu sobre nosotros. En el libro de Isaías 44:3 dice que Él derramará agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dice el Señor, mi espíritu, dice el Dios del cielo, el Dios en el que usted cree. Ese Dios dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No solamente lo va a hacer para mí, sino que mis hijos, mi generación, también va a recibir ese derramamiento de su espíritu. El Señor nos está entregando es una promesa que no solo abarca mi vida, sino la vida de mis hijos, de mi generación. Hoy el Señor le está hablando a este pueblo de Venezuela que está en sequedad, que lleva años asistiendo a la iglesia y que su vida se ve sin fruto, que no produce nada porque nadie se quiere convertir, nadie puede entender nada porque mi vida es una vida seca. Ha imperado la oscuridad, el enemigo ha venido, ha hecho y deshecho en mi vida, ha destruido, ha acabado, yo siembro y él termina acabando con mi cosecha. No hay nada, no hay forma. Por supuesto, el pecado de mi vida han impedido que la gracia y la bendición del Señor sea derramada sobre mí. Porque hay áreas de oscuridad, como el texto hoy habla, el texto Rema. Áreas de oscuridad. Entonces, esas áreas oscuras solo pueden quitarse la oscuridad de ellas cuando la luz admirable de Cristo entra y penetra en ellas. Cuando yo abro mi corazón para que todo el corazón mío, que no le quede nadita, sea iluminado con la luz admirable de Cristo. Entonces, el Señor viene a nosotros llenándonos de su luz. Y estamos en la condición perfecta para que su espíritu sea derramado sobre nosotros. Hoy es tiempo de arrepentirnos y convertirnos, amados hermanos, de esa vida que hemos llevado cómoda en el Evangelio. Incluso nos ponen, bueno, usted es el pastor de la célula tal. Y nos volvemos monótonos, una rutina. Cada miércoles tenemos células y rápidamente preparamos un mensajito allí apurado para darlo a la célula. O agarramos el libro, la guía de célula para ver cuál es el mensaje que toca en el día y apuradito. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos en la búsqueda de la presencia del Señor? Que cuando salgamos a ese lugar a dar el mensaje, entonces ese mensaje va lleno del poder del Espíritu Santo. El Señor hoy llama y esta semana estuvo llamando al pueblo a levantarse como guerrero, a levantar sus cuartos de guerra, a pelear cada día su buena batalla. Y en este tiempo el Señor demanda, quiero más, quiero que permanezcan en el aposento alto buscando mi presencia a toda hora, que busquen mi presencia, que no se bajen de allí hasta que venga mi espíritu sobre ustedes. Hoy el Señor nos está llamando a un nuevo tiempo. Que nos sigamos despojando de cualquier cosa que esté afectando nuestras vidas. Para que entonces su espíritu se derrame sobre nosotros. Porque Él lo prometió. Él lo prometió y esta palabra dejará de ser letra. Isaías 44:3. Dejará de ser letra para convertirse en vida. Y veamos cómo el río del Señor
empieza a moverse, empieza a inundar todas esas tierras áridas. Y va llenando el río del Señor y va regando todas esas tierras. Y donde había sequedad empieza a crecer el pasto, empieza a crecer toda esa cosecha, esa siembra. Y empieza a andar. Al principio el Señor llama a que agarremos todas nuestras armas del arado para que vayamos y las convertamos en armas de guerra. ¿Por qué? Porque estábamos arando en tierras donde no podía producirse nada. Que peleemos y pongamos al enemigo en su lugar, pero para pelear tenemos que estar verdaderamente metidos en el Señor. Y estando en Él, nos sumergimos en el río de su espíritu, y cuando nos sumergimos en el río de su espíritu, entonces el Señor empieza a regar la tierra, y cuando empieza a regar la tierra, todo aquello empieza a dar fruto. ¿Saben? Hay una cosa interesante, y es que el Señor nos habla y nos dice que su yugo es fácil. Y que además de ser fácil su yugo, es ligera su carga. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir el Señor es que el trabajo y su obra, la obra del Señor, no es para hacer fuerzas. ¿Cuántos años lleva usted haciendo fuerza en su congregación? Lleva años tratando de que su congregación crezca y todavía está allí con 50 miembros, 100 miembros, 200 miembros, y ahí no ha pasado. ¿Qué le pasa? Y usted hace esfuerzo y trabaja y se trasnocha, pero imaginando cómo va a hacer que los hermanos anden, y los hermanos allí achantados, sentados en esa banca, esperando cada domingo, allí como un becerro, esperando que le den la lechita ahí, esperando ahí cada domingo. Llevan 10, 15, 20 años, 30 años en el Evangelio y todavía no saben andar solos. El Señor quiere derramar su espíritu porque es con su poder que la gente se mueve. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva con poder y se derrame, entonces las cosas empiezan a fluir. Y lo que no producía empieza a producir. Los ríos del Señor, o el río del Señor, empieza a moverse por toda esa tierra árida. Años allí en ese barrio trabajando, y la gente nada que conoce al Señor. Y usted luchando y sudadito y empujando un carro apurado allí. Y el Señor quiere que nosotros podamos descansar. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a pelear esa batalla? A lo espiritual. ¿Y a dónde vamos nosotros? A buscar ese derramamiento allí en el aposento alto, buscando su presencia, buscando su rostro. Así como Jacob en Peniel. No, yo no me quito de aquí, no me voy de aquí. Y hoy quiero que el pueblo del Señor se mueva diciendo: no me voy a quitar de tu presencia, no voy a dejarte. Voy a pelear mi Peniel aquí. Pelearé y pelearé hasta que tú me bendigas. Pelearé y pelearé y pelearé y buscaré tu rostro y buscaré tu rostro. Y no me bajaré de este aposento alto hasta que tu espíritu sea derramado sobre mí. Porque tú dijiste que en tu nombre haríamos cosas más grandes. Tú dijiste, Señor, que derramarías tu espíritu y que profetizaríamos. Señor, que tu espíritu sobre nosotros sería derramado de tal manera que tu poder sería visto. Señor, en tu nombre sanaríamos enfermos, echaríamos fuera demonios con esa autoridad, Señor.
Porque siento miedo cuando me piden que venga a orar por un enfermo que tiene cáncer. Siento miedo, Señor, porque no sé ni siquiera qué hacer. Bien, cuando me dicen que fulanito tiene COVID, que ore por él, tengo temor de orar porque bueno, Señor, yo no sé, no tengo poder para sanar a los enfermos, Señor. Quiere el Señor que el pueblo del Señor se revista de su poder. Y Él quiere derramar su poder sobre nosotros. Y lo va a hacer. Amada hermana Ana Victoria, o como algunos me han dicho, pero hermana, ¿usted qué está diciendo que es el derramamiento, como dicen los pentecostales, el bautismo? ¿Qué significa eso? Si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, ¿qué más vamos a estar esperando? Que haya derramamiento de Espíritu del Señor. Ya el Señor está con nosotros, ya nos selló, cierto. Usted tiene razón, el Espíritu Santo nos selló, lo recibimos. Si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, no fuésemos salvos. Si Él no hubiera entrado en nuestras vidas, no tuviéramos el nombre escrito en el libro de la vida. En el libro de San Juan, capítulo 20, ¿verdad? Nos encontramos acá los discípulos del Señor. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos del Señor con Él? ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos del Señor con Él? 3 años. Andaban todos los días con el Señor, dormían juntos allí en las casas donde les daban lugar para dormir cuando andaban en sus viajes, caminaban por el campo juntos, hablaban, se montaban en la barca, andaban ahí juntos, se reunían ahí y echaban sus cuentos y el Señor les contaba sus parábolas y hablaba y les enseñaba y les decía cosas y ellos andaban con el Señor allí. Estaban con Jesús, sí. Tenían a Jesús, sí, durante todos esos años. Y llegó el momento en que el Señor fue separado de ellos y fue llevado a la cruz del Calvario. Y allí ellos se desparramaron por todos lados ahí. Y Pedro, ustedes saben la historia de Pedro. No, yo no te voy a dejar. Y Pedro lo negó y el otro que lo entregó fue y se ahorcó. Y allí después que pasa ese momento en que el Señor muere en la cruz del Calvario, ellos ahí todos acongojados, sufridos, en llanto, en el duelo de haber perdido a su maestro. Se olvidaron de que Él resucitaría y finalmente el Señor, tal como Él dijo, resucita. Estos hombres, en esos 3 años, les pregunto, ¿habían creído en Jesús? ¿Habían creído en Él? Pues sí, habían creído en Jesús. Ellos no tenían la menor duda de que el Señor podía levantar a un muerto. Ellos no tenían la menor duda de que el Señor sanaba a los enfermos. Ellos no tenían ninguna duda de que el Señor echaba fuera a los demonios. Ellos no tenían ninguna duda de lo que Él era. Incluso creían que Él era el Cristo. Pero ellos necesitaban creer en la resurrección de Cristo, para que ellos pudieran ser llamados hijos de Dios y el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, viniera a morar en ellos, viniera a morar en ellos. Y entonces el Señor se le aparece en el capítulo 20 y le dice el Señor, el capítulo 20 del libro de Juan, y les dice el Señor, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hasta ahí estamos bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hasta ese momento, aun cuando los discípulos creían en Él, en lo que Él era capaz de sanar a los enfermos y levantar a los muertos, cuando Él se les murió, hasta allí, ellos necesitaban creer ahora en el Cristo resucitado, que se había levantado entre los muertos y había vencido, para entonces recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Y eso vino a suceder en ese momento. En ese momento ellos recibieron
al Espíritu Santo en su corazón. Y entonces, en ese preciso momento, cada uno de esos hombres vino a ser llamado hijo de Dios, vino a tener el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibieron el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y dice la palabra que Él sopló. Y me imagino que el Señor fue soplando en cada uno de ellos, de manera particular. No fue un soplo para que les llegara a los 12 de una vez. No, el Señor nos trata a nosotros de forma individual, de forma personal. Y el Señor fue parándose a cada uno de ellos, se le fue poniendo a su lado y soplando. Y cada vez que soplaba en cada uno de ellos, el Espíritu Santo entraba en ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Toda la historia pudiera quedarse allí porque nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento en que hemos creído en Él. Y en ese momento nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Pero nuestra vida se queda allí. Aún falta más. El Señor le pudo decir en ese momento, listo, ya con haber recibido el Espíritu Santo, ya ustedes tienen el poder y pueden hacer todas las cosas. Pero no fue así, no fue así. El Señor ascendió a los cielos. Pero antes de ascender a los cielos les dio instrucciones a ellos. Les dio instrucciones muy claras y definidas. Les dijo que fueran, hicieran discípulos, a todos los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y les enseñaran todas las cosas, les enseñaran a obedecer lo que Él les había enseñado. El Señor les dio toda esa instrucción. Le dio la gran comisión. Ustedes van a hacer esto. Pero antes de hacer esto, ustedes van a hacer lo siguiente, van a esperar allí en Jerusalén. Y ustedes van a estar allí en Jerusalén. Y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a recibir poder. ¿Ya no tenemos el Espíritu Santo? Sí. Sí lo tenemos. ¿Y acaso el Señor no tenía el Espíritu Santo? El Señor Jesús cuando nació no tenía el Espíritu Santo. Y cuando Él se bautizó vino sobre Él el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que dijo Isaías 11 que iba a venir sobre el Señor. El mismo Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros es el mismo Espíritu Santo que en Isaías 11 vino sobre la vara de Isaí, que es el Señor Jesús, y dijo: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arruinará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arruinará con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Sobre el Señor reposó ese espíritu. Ahora el mismo Señor que sopló sobre sus discípulos que el Espíritu estuviera en ellos, ahora el mismo Señor les dice: sobre ustedes vendrá el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es ese poder que le falta a la iglesia, es ese poder que le falta al pueblo de Dios de Venezuela, es ese poder que te falta a ti, mi hermano, para predicar el evangelio del Señor con denuedo, sin temor, sin miedo. Porque sabe
que tienen que predicar el evangelio. Y entonces, ¿será que le predico? ¿No le predico? ¿Será? Y ese miedo a predicarle, ¿será que le hablo? ¿No le hablo? ¿Y será que le hablo? Y el Espíritu Santo le dice, habla. Y ellos, no, ¿será que le...? Y miedo, no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a ser testigos del poder de Dios, porque tenemos temor. El mismo miedo que tuvieron los discípulos por su vida en el momento que fueron a aprender al Señor Jesús para irlo a crucificar, que toditos salieron desbandados. El mismo miedo que tuvo Pedro, que había confesado con su boca que Jesús era el Cristo, pero que en el momento de la realidad tuvo miedo. Él sabía cuál era la verdad, él conocía cuál era el Cristo, pero tuvo miedo de confesarlo porque faltaba el poder. Y ese poder es el que se ha de derramar sobre el pueblo de Venezuela. Ese es el derramamiento del Espíritu de Dios, el que nos da poder para ser testigos de ese poder de Dios. Para hablar con denuedo, para movernos y aún para pelear y hacer todo lo que debemos hacer en el nombre de Jesús. Sin ese miedo, sin ese temor, mi hermano. Vamos todos estos días a ir hablando cada una de estas cosas, porque debemos entender, el pueblo de Dios debe entender. Debemos quitarnos todos esos parapetos, todas esas cosas y dejar que el Señor nos enseñe. Enséñanos, Espíritu Santo. Abre el entendimiento de tu pueblo, abre el entendimiento de tu remanente. Sean sus ojos abiertos, Señor, y que tengamos esa hambre, esa sed de ti, ese deseo, esa pasión, Señor, por buscar tu rostro. No estamos conformes, no queremos ser así. Estamos hartos de tener un evangelio vacío, un evangelio solo de nombre. Queremos levantarnos de verdad y ser verdaderos testigos tuyos, levantarnos y movernos en ti. Hey, come out, hi, guys, you gosta. He come in the cells. We come in for your because still mass. Having me in my house. Who become? Y cómo no me he de derramar. Digo, a veces en un pueblo que me busca de veras. You become, que yo soy su despertar. Home casai, que yo soy su andar. Que yo me casai, que yo soy su razón. Home casai, que yo soy suave, sí, su motivación diaria. You become, al que me busca. You become, yo me dejo encontrar. You become in the the house. You become on the shoulder bears. You are Mendes. Desde hoy voy derramando mi espíritu sobre aquellos vasos. Así que están dispuestos desde ya. You become a Mandosadica. Mi espíritu se derrama sobre todos. I bear él. You become there. You because you may Messiah. Hear me out. Profetizarán. Hablarán en lenguas. Sanarán los enfermos. Echarán fuera demonios. Con el poder de mi espíritu. Y los revisto de poder. Esas vidas estériles, esos esos años perdidos, amén, porque son perdidos, amén, sentados calentando bancos, amén, obesos de tanto recibir palabra, palabra que no les ha sido útil, amén, de que sí, porque no la han creído, y os pasa. El que cree mi palabra, y la vive, mi palabra es vida, es poder. You feel on the family, you the come and it has, head go through her fears. You mount, then the cause, how you could your man hair. Here they are.
Decid que es verdad. Prepárate, iglesia, porque mi espíritu se derrama sobre el pueblo de Venezuela. You became, Nicole, niños, grandes, adultos, jóvenes, recibirán el poder de mi espíritu, Shadow Faith, en gozar. Nos levantamos hoy, amados hermanos, empezando este día. Nos levantamos este tiempo creyendo y anhelando con fervor, con ardor en el corazón, que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros. Hay algo más, hermanos. Hay algo más, hermanos. Hay algo más, hermanos bautistas, hermanos ortodoxos, hermanos que están allí nativos, que no han creído en el derramamiento del Espíritu. Hay algo más. Hay algo más que ustedes se han perdido. Hay algo más. Hay algo más que yo encontré. Yo también crecí en una iglesia, en iglesias que no se creía eso. Doy gracias a Dios que conocí al Señor así con convicción a los 14 años, que tomé mi decisión con convicción en esa iglesia pentecostal, en esa iglesia de las asambleas de Dios, que por lo menos me hablaban del bautismo del Espíritu Santo. Y aunque luego me seguí congregando en la iglesia Emmanuel de la Obice, en San Fernando, que era en ese entonces, y que no se creía en el Espíritu Santo, el Señor ya había derramado su Espíritu sobre mí. Y yo hablaba en lenguas calladitas, yo sabía que yo cuando oraba hablaba en lenguas, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo hablo en lenguas así, tenía los hermanos, y ellos dicen que el Espíritu Santo bautizaba que se derramaban los dones, y entre los dones estaba el don de lengua. Pero yo estaba en esa iglesia y cuando oraba allí, yo hablaba en lengua y hablaba calladito, porque yo decía, si hablo duro, los hermanos van a decir que estoy mal. En mi iglesia ni se aplaudía ni nada de eso. Y fue hasta el año 2000, en ese momento, en ese tiempo, amados hermanos, que el Señor me confrontó y empecé esa búsqueda. Y su Espíritu Santo se derramó sobre mí y hubo un arrepentimiento, una conversión real. Y yo hablo de la conversión, de convertirse realmente cuando nosotros entendemos, hemos hecho lo malo, hemos fallado, he pecado. Y me devuelvo en una vuelta al U. Y es así es como un molino, como ese molino que echa el maíz de la cachapa y empieza a molerlo, y del otro lado lo que sale es masa. Es el mismo maíz, es la misma composición química, pero es una transformación real en la vida de uno. Esa transformación real es la que el Señor quiere obrar en nosotros. No podemos ser iguales. Cuando el Espíritu del Señor se derrama sobre nosotros, necesariamente hay un cambio, una transformación. El Señor quiere transformarnos, hay un algo más. Y no debemos conformarnos con esta vida que hemos llevado. Si tú tienes algo más, Señor, si hay algo más, si tú dices que vas a derramar tu espíritu, pues derrámalo en mí. Aquí estoy, aquí vengo. Y no me voy a quitar, Señor, hasta que tu Espíritu Santo se derrame sobre mí. Quiero más, Señor. No me pararé, me seguiré aquí arrodillado cada madrugada, cada día, Señor, buscando tu rostro. Estoy trabajando y estoy pensando que quiero que tu Espíritu se derrame en mí. Ya estoy cansada de esta vida seca, vacía, improductiva. Quiero más, quiero más. Señor, en este momento oro por cada uno de mis hermanos. Oro en este momento, Señor, para que su corazón, Señor, sea abierto. Señor, para que sus ojos sean abiertos.
para que su entendimiento sea abierto, Señor, y tengan sed y hambre de ti, de buscar, Señor, de tu presencia. Hambre quiero tu espíritu, Señor. Hoy oro, Señor, porque tu espíritu sea derramado sobre tu pueblo. Oro porque este pueblo y este remanente nunca más sea igual, Señor. Que haya un antes y un después, Señor, de este tiempo. Hoy nos levantamos, Señor, y cada día, Señor, permanecemos en ese aposento alto, buscando tu rostro. Porque queremos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame. Yo hoy clamo por el Pentecostés del pueblo de Venezuela. Hoy clamo, Señor, por ese Pentecostés de tu pueblo, de tu remanente. Hoy clamo, Señor, por ese fuego de tu Espíritu, Señor, cayendo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí este tiempo de ministración. Estamos pues dándole gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Estamos preparándonos para ese derramamiento de su espíritu. Yo tengo fe, convicción de que el Señor se ha de derramar su espíritu sobre su pueblo, que va a haber un antes y un después de estos ayunos. Creo que el Señor se ha de glorificar extraordinariamente. El Señor nos ha dicho que preparemos un culto en vivo por Telegram y es lo que estamos tratando de hacer, y en el nombre del Señor vamos a hacer ese culto en vivo este 31 de enero a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Estaremos conectados allí, así como en los tiempos del Pentecostés. Estamos clamando, gimiendo, llorando, pidiendo al Señor que haya un derramamiento de su espíritu y sea el Señor derramándose sobre ti, amado hermano, sobre ti, amada hermana. Sea el Señor derramando su poder y sea desatado su espíritu con sus dones, sus ministerios. Nunca más sean iguales, nunca más serán iguales. En el nombre del Señor nos levantamos y creemos, amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Será hasta mañana que estaremos nuevamente en este tiempo de ministración.